Imagina que el sur de tu país está luchando contra inundaciones y desastres naturales, mientras que en el norte, millones de personas, enormes fábricas y tierras agrícolas sufren una sequía devastadora. ¿Tú qué harías? Pues bien, China dio a esta pregunta la respuesta de ingeniería más audaz de la historia. Entonces, moveremos un río entero miles de kilómetros hacia el norte. ¿Era esto realmente posible? Hoy vamos a hablar de cómo China movió un río entero, en un megaproyecto cuyo costo total supera los 100.000 millones de dólares, cuyas huellas pueden verse incluso desde el espacio, y que reescribió por completo el equilibrio de la naturaleza. El proyecto de trasvase de agua del sur al norte de China. Un sueño ideado por Mao Zedong en 1952 que se hizo realidad y se convirtió en el proyecto de ingeniería hídrica más grande del mundo. Acompáñame a descubrirlo. Como sabes, la población de China es enorme, pero también es un hecho que existe un desequilibrio natural gigantesco. Aproximadamente el 80% de los recursos hídricos del país se encuentran en el sur. Sin embargo, la mayor parte de la población, la industria y las tierras agrícolas están en el norte. En las llanuras del norte, donde se encuentran gigantescas metrópolis como Pekín y Tianjin, las aguas subterráneas se consumían tan rápido que las ciudades comenzaban literalmente a hundirse. Para China, esto no era solo un problema ambiental, era una crisis de supervivencia enorme para su futuro económico y su seguridad alimentaria. Era absolutamente necesario hacer algo, y la solución de China fue trasladar el agua del río Yangtze, la arteria principal del sur, hacia la cuenca del río Amarillo en el norte. Pero, ¿cómo mueves un río de su lugar y lo llevas a miles de kilómetros de distancia? Parece algo imposible, ¿verdad? Para realizar este proyecto aparentemente imposible, los ingenieros chinos convirtieron prácticamente a todo el país en una red gigante de tuberías. El proyecto consta de 3 líneas principales: la línea este, la línea central y la línea oeste. La línea este sigue la ruta del histórico Gran Canal. Se construyeron enormes estaciones de bombeo para elevar el agua a lo largo de cientos de kilómetros. La línea central es la joya de la corona del proyecto. Comenzando en la presa de Danjiangkou, esta línea aprovecha la gravedad para llevar el agua a lo largo de 1.400 kilómetros hasta Pekín. Para no interrumpir el flujo del agua, se excavaron túneles gigantescos por debajo del río Amarillo y se construyeron enormes acueductos sobre los valles. La línea oeste, la etapa más compleja y polémica, planeada para construirse a gran altitud en la difícil geografía del Himalaya. Estos canales son tan largos que con la cantidad de hormigón y acero utilizados en su construcción, se podrían haber edificado docenas de ciudades. Por supuesto, gastar más de 100.000 millones de dólares y cambiar el curso de la naturaleza no fue un proceso sencillo. En primer lugar, la dimensión humana es increíblemente grande. Solo para el proyecto de la línea central, más de 300.000 personas tuvieron que abandonar los hogares y pueblos donde nacieron y crecieron para ser reubicadas en otros lugares. Desde el punto de vista ambiental, también hay grandes debates. Como el caudal de los ríos del sur disminuyó, surgió el riesgo de dañar el ecosistema. Además, para evitar que estos gigantescos canales de agua se contaminen, se cerraron miles de fábricas a lo largo del trayecto y se impusieron estrictas normas ambientales. Es decir, China no solo pagó miles de millones de dólares por este proyecto, sino también un costo social y ambiental muy serio. Pero, ¿valió la pena todo este esfuerzo y la fortuna invertida? Las cifras dicen que sí. Hoy en día, más del 70% del agua que sale de los grifos en Pekín proviene del sur, a miles de kilómetros de distancia. Gracias al proyecto, más de 100 millones de personas recibieron agua limpia. Las fuentes de agua subterránea que se estaban secando comenzaron a recargarse, y los engranajes industriales del norte de China siguieron girando. China demostró a todo el mundo que, en lugar de adaptarse a la naturaleza, puede moldear la naturaleza según sus propias necesidades. Ahora te pregunto, ¿cambiar el curso de la naturaleza demuestra la gran inteligencia de la humanidad o es una muestra de enorme arrogancia contra el planeta? No olvides compartir tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale a me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo megaproyecto.